El conocimiento científico es el consenso de expertos quienes con el proceso de escrutinio organizado o colectivo han evaluado la evidencia y han llegado a una conclusión. Es la autoridad de la comunidad colectiva. Se puede pensar que es la sabiduría de la mayoría, pero una mayoría muy especial. La ciencia obedece a la autoridad, pero no está basada en ningún individuo, sin importar lo inteligente que éste sea. Está basada en la sabiduría, en el conocimiento, en el trabajo colectivo de todos los científicos que han trabajado en un problema en común. Un ejemplo radica en las ideas sobre el origen y naturaleza del calor, las cuales han variado en los últimos siglos. La teoría del calor como uno de los elementos propuesta por Aristóteles y de lo calórico fluido propuesto por Lavoisier, donde el calor pasaba de los cuerpos calientes en los que supuestamente se hallaba en mayor cantidad a los cuerpos fríos, había ocupado un lugar destacado en la física de la época. Conozcamos lo que piensan o conocen los estudiantes y docentes del Instituto Técnico y Académico Scout José Martí sobre equilibrio térmico. Equilibrio térmico, yo entiendo por esto que la célula tiene que estar como en un equilibrio de temperatura con su ambiente. El equilibrio térmico se puede denominar como el estado en el cual dos cuerpos al inicio se encuentran en diferentes temperaturas, pero luego de un tiempo determinado los dos llegan a un equilibrio y como en este caso los dos están a diferentes temperaturas, llegan a un equilibrio térmico. Pues en mi concepto, el término equilibrio térmico quiere decir que una temperatura se mantenga estable, que no disminuya ni aumente. Y en caso de que ésta aumente, pues lo que se tendría que hacer sería disminuir el calor suministrado. Y en caso de que disminuya, se le suministraría un poco más de calor para que ésta vuelva a estar estable. Muy buenas tardes, mi nombre es Olga Toro, soy la coordinadora general de una institución prestadora de servicios educativos, soy licenciada en matemáticas y la noción que tengo de equilibrio térmico es el estado en el que se encuentran dos cuerpos a igual temperatura. El equilibrio térmico es cuando dos cuerpos que se encuentran en contacto durante cierto tiempo alcanzan la misma temperatura. Listo, Juan. En ese caso el cuerpo que está más caliente le da temperatura o le cede calor al cuerpo que está más frío. Entonces en este caso si miramos estas dos superficies que hace rato están en contacto, si yo usara un termómetro y lo coloco sobre la mesa, voy a tener que tener la misma temperatura que si la coloco sobre este tubo y tendremos que ambas están, no sé, a 25 grados temperatura ambiente. Pero obviamente conduce mejor el calor el tubo, que se siente como más frío, y la mesa es un peor conductora del calor. Para saber la temperatura de una sustancia o un cuerpo, se utiliza un termómetro, el cual se pone en contacto con una zona específica del cuerpo hasta que ambos alcanzan el equilibrio térmico. Se debe tener en cuenta que un termómetro indica su propia temperatura, por eso es importante conocer el concepto de equilibrio térmico y más aún lo que significa temperatura. Para resignificar el concepto de equilibrio térmico, emplearemos en primer lugar lo que es temperatura y la realización de una práctica con materiales de fácil adquisición para la misma. Para esta práctica se empleará un recipiente de icopor que actuará como un sistema adiabático impidiendo la pérdida de energía en el sistema. Para comprender qué es la temperatura, debemos comprender en primer lugar que es una propiedad intensiva, ya que no depende de la cantidad de partículas presentes y que depende de la entropía y de la energía interna presente en el sistema. Lo más fácil de medir es la variación de energía en un proceso de transformación concreto. Y si el proceso es solo físico, mucho mejor, como en nuestro caso que calentaremos cierta masa de agua y será alojada en un sistema adiabático. Todos los cuerpos poseen cierta cantidad de energía interna y corresponde a la suma de las energías de todas las moléculas, como la energía vibracional, rotacional, cinética translacional y electrónica.
Por otra parte, la entropía está relacionada con la determinación del número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio en el que se encuentra la sustancia. En sí, está en función del grado de organización del sistema, lo cual se traduce a entender cómo se distribuyen las partículas en el espacio o en el espacio-energía. Siempre que hay un incremento en la energía interna de un sistema, hay un cambio de entropía. Por ende, si el cambio de entropía es grande, la temperatura del sistema es baja, mientras que el cambio de entropía es bajo, la temperatura del sistema es alta, lo cual conlleva a definir la temperatura como el efecto que tiene un incremento de energía interna de un sistema en la entropía de este a volumen y composición constante. En las entrevistas realizadas se puede apreciar que los estudiantes de grado noveno, quienes aún no desarrollan el concepto, el estudiante de grado 11, quien ya lo ha desarrollado según el currículo institucional, y docentes asocian el concepto de equilibrio térmico a un estado en el cual dos objetos alcanzan la misma temperatura. Sin embargo, no lo relacionan en términos de energía. Una observación de la experiencia realizada es cuando los dos sistemas a diferente temperatura se ponen en contacto y se observa mediante los termómetros que las masas de agua, en este caso la de 100 mililitros, estaba más caliente e inicialmente a una temperatura de 41 grados centígrados disminuye su temperatura, mientras la masa de 50 mililitros que estaba a 33 grados centígrados la aumenta. Con el tiempo, los dos cuerpos alcanzarán un equilibrio térmico, que es un estado en el cual no hay una transferencia neta de energía en forma de calor entre dichos cuerpos de agua. El cuerpo que presenta mayor cantidad de energía en forma de calor lo cede al cuerpo de menor cantidad de energía hasta el punto que se logra de que no haya una transferencia neta de energía entre los dos sistemas en forma de calor. En esta práctica de laboratorio se han empleado termómetros clínicos con el objetivo de hacer lo más fácil y accesible la práctica de laboratorio y, a su vez, evitar la implementación de termómetros de mercurio, los cuales pueden causar daños ambientales. Hay que tener en cuenta que los termómetros empleados presentan un rango de temperatura entre los 32 a 42 grados. Por tal motivo, en esta experiencia, la temperatura de las masas de agua oscilaba entre los 33 y 41 grados centígrados. Por ende, podemos apreciar que desde el punto de vista matemático, el equilibrio térmico o la temperatura final o temperatura de equilibrio de nuestro sistema corresponde a 38,33 grados centígrados. De igual modo, esta experiencia permite mencionar la ley cero de la termodinámica, la cual establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico y B está a su vez en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y C se encuentran en equilibrio térmico entre sí. Aquellos objetos en los cuales no hay transferencia neta de energía en forma de calor, al ponerse en contacto forman una clase o conjunto cuya característica es que todos los elementos que la componen tienen la misma temperatura.